matado a 9 tipos en la cárcel. Mató a esta chica, la viola y la mata a esta chica en Carlos Paz, y después mata durante su existencia en la cárcel, mata a nueve tipos más. Es un psicópata, pero es un psicópata, no sé, encuadrado, con un moño, el sello ira, de peligrosidad. Sí, sí. Y ese tipo está teniendo salidas transitorias. Otra persona que había matado creo que había matado a la madre, que estaba ahí en el mismo lugar de internación de Ricardo, también como movió contactos y qué sé yo, salió. Entonces vos decís, la sola certeza tranquiliza, aunque la certeza sea que el tipo es un hijo de puta redomado. Exacto. Y el otro está pagando la probabilidad, la nebulosa. Eso es muy impresionante, porque es como a la hora de los bifes, la inquietud mata la moral, digamos, porque cualquiera que lo conozca. Mira, la única gente que conozco que tiene opiniones negativas sobre Ricardo, no los conozco en persona, que son los del cuerpo médico forense de la provincia. El resto es toda gente que, no sé, primero te estoy hablando de que los guardias de la cárcel comieron la comida que Ricardo les cocinó durante 15 años. Un día, un día yo voy sin avisar, entonces se altera la rutina laboral del comedor de los guardiacárceles, de los milicos, y entonces mientras charlábamos, cada tanto entraba un milico a preguntarle algo a Ricardo. Entonces en un momento le dice, mira, como que estaban hablando de quién lo iba a reemplazar en el puesto de trabajo de él, y bien me tocó ver a un policía, a un guardiacárcel diciendo el apodo interno de Ricardo es Pingüi, porque camina como un pingüinito. Entonces me dicen, che, Pingüi, no, ¿sabes qué? Voy a meter un milico ahí donde estás vos, porque están tus cuchillos, dicen, no confío en nadie, qué sé yo. O sea, un tipo que no solo te despertaba un cariño exótico, porque podría pasar, sino que era un tipo que generaba un respeto y una tranquilidad. Entonces es muy impresionante ver cómo está pagando la incógnita. Como lo que más te jode es que no sabes por qué lo hiciste. En provincia, el cuerpo forense de provincia es... en provincia es donde lo declaran responsable de sus actos. Responsable. En capital es inimputable. En capital es inimputable. Y en provincia ha tenido siempre... Hay una serie de anécdotas de que cuando ya estaba... cuando ya estaba saliendo, cuando ya estaba en el psiquiátrico civil, digamos, me cuenta que va a una audiencia con el cuerpo médico forense que ya no tenía, aparte de toda una cosa legal muy extraña, porque el cuerpo médico forense no tiene ya ninguna importancia en su opinión sobre Ricardo y sin embargo le siguen pidiendo, hay gente que está opinando sobre él. Ahora salió hace poco con respecto a esta cosa que había dado el cuerpo médico, salió una resolución de la corte o de alguien que los recagó a pedo, que te hacen opinando, qué sé yo, y bueno, los puso un poco en su lugar. Pero si no, y Ricardo contaba un momento muy satisfactorio para él, él cuenta que su relación con los psiquiatras es medio como con esta gente, con algunos psiquiatras y con algunos milicos de la cárcel. Dice, esto es como, ¿viste el dibujito animado del coyote y el perro del pastor inglés? Dice que tenés un horario en el que son enemigos y después charlas, viste que marcaban la tarjeta y se recagaban a golpes y qué sé yo, y terminaba y se juntaban a tomar un café. Dice, bueno, es medio eso. Y tenía una psiquiatra que él la consideraba monstruosa en su comportamiento para con él, y a la vez tenían conversaciones. Entonces contaba que esta mina, él había ido a una de estas audiencias, qué sé yo, y que la mina lo ve llegar y dice, ¿qué hace usted sin la guardia de infantería? Porque aparentemente antes lo llevaban a todos lados con 4 canas atrás por las dudas. Y que Ricardo la mira y le dice, soy un hombre libre, señora. Me encantó decir eso. Y dice, lo único que me acompaña es el asistente social del psiquiátrico donde estoy.
y que a la mina incluso hasta un poco le había dado nervios que él estuviera así. Y hay gente que son muy evangelistas, ahora que los evangelistas están cobrando protagonismo político en el sistema carcelario. El evangelismo es muy fuerte, y bueno, y Ricardo usa una frase, él tiene un mecanismo para hacer chistes que es relativamente constante. Ricardo dice, hay evangelistas que son siniestros de tanto evangelismo, que se dan miedo, son muy siniestros, Y bueno, y ahí le tocó a él eso, por ejemplo, eso creo que está en el libro, no me acuerdo si lo dejé o no, pero también es esta misma psiquiatra que un día le había dicho, está mencionado el estudio, pero no lo que le dijo la mina. Le estaba aparentemente en los primeros, en su etapa allá en el Borda, en la unidad 20, el padre cuenta en algún momento que Ricardo había tenido un golpe muy fuerte en la cabeza durante la infancia, ¿no? Entonces se pide un estudio para ver si hay, teóricamente tendría que haber algún rastro de ese paso, eso, ¿no? Y la médica esta le dijo, yo no voy a permitir que por un estudio médico justifiquen lo que vos hiciste. Entonces la médica, ese estudio, no me acuerdo si era una resonancia, alguna cosa por el estilo, ese estudio esa vez no se hizo porque a la psiquiatra le parecía más que algo justificara lo que había hecho Ricardo. Es muy tenebroso, y la liviandad con la que alguien que está en el poder ejerce eso. Y aparte, si vos sos psiquiatra, si vos estudiaste una serie de años, teóricamente te llevó a eso una curiosidad, ¿no? Una inquietud, una necesidad de saber, no sé, y de repente tenés a un tipo que es como una de las cosas más misteriosas de lo que a vos te interesa, y lo único que haces es tirarlo al último rincón, cuando no te digo, soltalo, ponerle darle una beca, no, pero mínimo sentate a charlar con él, fíjate qué pasó ahí, qué hay. Y ese interés que teóricamente tendría que ser científico, no necesariamente bien intencionado, porque podría ser tu objeto de estudio, pero ni siquiera despertó la curiosidad para ser objeto de estudio de esta gente que lo único que quería hacer era castigarlo. Cosa que ya estaba sucediendo. O sea, no es que él estaba bien. Sí. No, porque ojo, no lo conozco a Robledo, no sé. Pero en el caso de Robledo puede haber... Hay motivo. Y ojo, yo no conozco el caso de Robledo, ni siquiera leí el libro, nada, conozco de las cosas que sé. En el caso de en el caso de Robledo podría aparecer, en La Sangre Fría hay una parte que Truman Capote no cuenta del caso, que es la relación, por una cuestión económica, la editorial se le pidió que para que el libro fuera distribuible y qué sé yo, no ahondara mucho en eso, pero si vos rastreas, lees un poquito entre líneas, algunas alusiones son un poco más explícitas, pero parte de qué llevó a que estos tipos, en vez de robar lo que hubiera, mataran a toda esa familia, que es como la gran pregunta del libro, hay como una cosa de una relación rara, homosexual entre ellos dos, en la que no sé si hubo alguna consumación de esa relación, pero que esa tensión homosexual implicaba que estuvieran los dos como desafiándose en términos de machismo, por así decirlo. Había como una especie de competencia entre ellos, y te diría que por lo que sé de Robledo, y ojo, no tengo ninguna cosa seria para decir lo que digo, me parece que hay algo más, alguna cosita que tiene que ver con la relación entre ellos y el crimen sobre terceros como una resolución de la cosa entre ellos. En el caso de Ricardo,
no hubo ninguna colaboración con nadie, no hubo ningún plan, ningún beneficio, ninguna filosofía alrededor, ninguna preparación épica, para usar la expresión que en ese caso así me parece que son como dos cosas distintas. Y el petiso orejudo era me pasa que el petiso orejudo era un débil mental, entonces era un tipo como con una serie de curiosidades al respecto. Y se puede leer un goce también. Claro, él disfrutaba viendo ahogarse, claro, el sufrimiento, le clavó un clavo en la sien para ver, fue al velorio del chico y metió el dedo en el agujero del clavo, ¿viste? Para ver hasta dónde había llegado. Hay como una implicación en el asunto, es muy... En cambio, en el caso de Ricardo no hay un goce con el asesinato, no es que fue a buscar algo, en términos de deseo, digamos, no es que fue a buscar algo y se lo trajo, no, para dar parentescos creo que están en los casos que mencionó, que es por ejemplo el doble crimen de las hermanas Papin. El doble crimen de las hermanas Papin, hay gente del palo así que lo deben conocer, pero para los que no son, un breve resumen, son dos empleadas domésticas de una familia pudiente en París del comienzo del siglo XX, ¿no? Porque ya había como una luz eléctrica bastante avanzado. Hay un corte de luz, claro, por eso, pero pensé que era más vos corregime, pero pasa que están ellas trabajando, haciendo lo suyo, qué sé yo, no hay nadie en la casa, vienen la relación con las patronas era cordial, era una relación hasta maternal, lo que empieza a explicar la implicación emocional de ellas con las patronas. Madre e hija. Claro. Y como vuelvo a decir, en un momento explican que la madre los explotaba con la guita, no sé qué, entonces la patrona le dijo, no, esta plata es de ustedes, empezó a como corregir la relación con la madre a favor de las hijas. Bueno, total que las circunstancias del crimen son, vienen las patronas, habían planchado mal algo, creo. Sí, hay una discusión con el planchado, hay un corte de luz, y hay por raíz del corte de luz. Y hay un corte de luz. Y hay como una, pero mínima discusión y... El corte de luz, para mí me alucina que se haya cortado la luz. Mirá, si no se hubiera cortado la luz, a lo mejor eso... Es una pregunta. A lo mejor eso no hubiera sucedido. Bueno, se corta la luz y estas chicas agarran, creo yo, un jarrón de estaño, me acuerdo porque el metal me sonaba raro, el estaño, jarrón de estaño, y les rompen las cabezas de una manera atroz, les arrancan los ojos con unas cucharas, creo. Todo esto al borde de una escalera, o sea que para arrancarle los ojos tuvieron que ir a la cocina a buscar las cucharas y los cuchillos les hacen... Creo haber visto unas fotos donde hay unos tajos en las extremidades que son como, a mí me hacen acordar a los tajos que le hacen al pan, porque son como unos tajos en diagonal, muy feos. En la edición, en las ediciones que circulan, entonces están fotos. Ahí está, las debo haber visto ahí. Entonces, y luego del crimen se van a dormir. A dormir los dos abrazadas. Digamos. Cuando la policía llega encuentra esa escena. Esa escena de que las dos están durmiendo, y cuando le preguntan a la mayor, o cuando les preguntan a las dos la causa del crimen, la mayor responde, mi crimen es lo suficientemente grande como para que yo diga lo que es. Es un acto. Y es una frase tan trascendente en boca de una persona con una educación muy básica, muy limitada. Y una persona tan poco preparada intelectualmente de repente tira una frase de esas que es tremenda, porque es hasta de una precisión matemática, si querés. Sí, es una definición de acto además, ¿no? Se usa esa definición de acto.
lo que habla ahí es el acto. Exactamente, como una, por eso me encanta lo de salir, lo de Callejón sin salida subjetivo, digamos, Exacto. algo que debería ser resuelto por el pensamiento, Exacto. es como una explosión, no sé qué hay una discontinuidad, Exacto. se da una discontinuidad que es muy fuerte. Inclusive ahí después de los famosos pase el acto, en Christine Papin, hay un deterioro. Esa era la que iba a decir. Porque también hay otra que es que el tipo que hace una de estas cosas en general se deteriora. En general llega a la edad que tiene Ricardo convertido en un ente, en una enfermedad que progresa. Y Ricardo no. Christine Papin se deja morir. Hay una serie de intentos de suicidio entre Intentos ellos de dos, y suicidio. una historia bastante tortuosa, Sí. de unos cuantos años después. Sí. Así que sí. En fin, creo que eso también hace a lo único del caso de Ricardo, digamos, porque Ricardo pasado todo este tiempo está ahí charlando con vos, sin haberse echado ningún otro moco, y está ahí. Eso es muy impresionante. Ese es como uno de los grandes misterios del asunto. Escúchame, Sí. cuando hay una parte que es muy dolorosa, que es cuando cuenta que con una maderita la madre le fregaba. Sí. ¿Cómo lo viste en ese momento que él te relataba eso? Todo con él, y acá viene la cuestión de la desafectación, todo con él te das cuenta después cuando estás desgrabando. Porque mientras él te cuenta, una experiencia muy frustrante fue grabarlo y decir, me fui de acá sin nada. Conversaciones de 4 horas que vos me volvía de la cárcel sin registrar digo, bueno, me puedo quedar con esto, y después te vas dando cuenta. Y en el caso de Ricardo, todo eso, cosas que él ha sufrido muy fuerte, él te los cuenta sin ninguna carga sentimental en la voz, en la expresión. No hay, te das cuenta después cuando las cosas que él te cuenta, y así cosas que te cuenta en la cárcel, cosas terribles. Eso de haber estado en biología donde le daban shocks de insulina, también él no es que te cuenta para haciéndose, uy, mirá lo que me hicieron, no, él te cuenta una anécdota de su vida, no tiene ningún... El episodio de Gillette. El episodio de tragarse la Gillette, todo eso él te lo explica como, bueno, no, vos tenés que hacer una cosa, esto sucede, ¿viste? No hay una victimización, esa es otra cosa que te cae bien de él, porque teóricamente un psicópata va a estar justificándose, armando un costado en el que él sale bien parado del asunto, y Ricardo a veces te dice cosas que no lo benefician en absoluto, ¿viste? Sí, cosas con las que le convendría hacerse el boludo y no se hace el boludo, ¿viste? Entonces tiene esa... Carlos. No, quería ir a, no sé, quiero ir a la parte de la escritura. Sí. Quiero ir a hablar de la parte de la escritura, porque cuando vos leíste acá, yo creo que hace menos, 2 años, uno, no tenías el título, recuerdo que no estaba el título, y 2, este tono que encontraste, que es interesante, primero si lo miramos dentro de tu literatura, porque esta es una obra que no tiene nada que ver con Bajo este sol eterno, no tiene nada que ver con esta desafectación que vos logras en la escritura respecto al personaje también. Digo, pensando en el título magnetizado, en realidad lo que vos estás contando es un tipo desconectado. Fíjate vos que a mí me parece un hallazgo el título que diga magnetizado, porque es el único momento donde él siente que se da cuenta que entró en algo Muy bueno, y que sí. no volvió, digamos, ¿no? y que digamos, se desconectó y se conectó, ¿no? Sí, y es ese el momento de la momento- magnetización. ¿Ok? Momento... Pensándolo en términos de la física, de lo que eso significa, ¿no? Entonces, en ese tono, digamos, ¿cómo lograste, y me interesaba de este último proceso de la escritura, porque en algún momento te tiene que haber hecho un clic que vos tenías que narrar desmagnetizado también. Y sí, porque tiene que ver con esta cosa de que si yo hubiera podido involucrarme en decir, bueno, me siento con este tipo a sacarle la verdad de lo que hizo y
vuelvo a nombrar a Sangre Fría, que la tensión, más allá de que vos vas contando, la tensión está en ver qué pasó en ese momento. Entonces todo el libro es como un camino a que le digan, esa noche nosotros hicimos tal cosa. Lo que pasa es que, perdón, ahí hay una mediación que es la traducción, de la cual, digamos, no sabemos que estamos leyendo, estamos traicionados. Acá el lenguaje que vos utilizás, el español que utilizás, que se supone replica el lenguaje de la desgrabación, suponiendo este trato, digamos, es muy difícil que al desgrabar vos no te magnetices en la desgrabación. Está bien. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Para organizar el texto en cómo a mí me hubiera gustado que quedara, o sea, cómo quedó, trabajar para dónde quedó, la principal influencia, a ver si te contesto, espero que sí. Había unas notas muy lindas en la revista Cerdos y Peces. He sido un gran fan retroactivo de la revista. A mí me llegó la última época de los cerdos y después durante años ir buscando los números anteriores. Y en las Cerdos había una serie de articulitos que se llamaban Vida de Policía, Vida de Heladero, Vida de Portero. Iba en la contratapa. Sí, no, esto eran como unas notitas muy cortitas en la que hablaban con un heladero. Entonces el tipo te decía, te contaba los trucos de ser heladero, y entonces, no sé, te contaba cómo hacías para ir a los lugares donde se vendían y no tirarle la data a los otros heladeros y que no se llene de heladeros, era todo. Y me encantaba, yo notaba que, primero, el tipo había recortado el texto, el periodista, el que entregó ese texto a la revista, lo había recortado y lo había armado para que para mí fuera rápido de leer y tuviera ciertos efectos algunas frases, pero me daba mucha cuenta de que es una conversación muy editada, solo para dejar lo que a vos te diera algo, digamos. Entonces me quedé muy atento a eso, porque a mí como lector me gustaban mucho esas notitas, y mientras te las estoy diciendo me estoy acordando citas de esas notas. Entonces, el tono, dije, me gustaría que fuera como el tono que tenían esas notitas, y tiene algo de eso. Y después, la decisión de cómo darle un total al libro me tranquilizó mucho, porque fue muy desesperante. Porque justamente no es que no tenés mucho material con Ricardo, mucho material de morbo. Y cualquier cosa que yo pudiera agregar me parecía que estaba pelotudeando. O sea, el único texto que yo había escrito por mí, queda un remanente, que es la escena de Ricardo mirándose en el espejo y esa cosa de la inclusión. Y eso es resultado de una elaboración que había hecho yo, que fue lo más parecido a decir hice algo, interpreté algo, hice un aporte, que era una relación con un grabado de Escher que se llama Galería de Grabados. No sé si Maurice Cornelius Escher es un grabador del cual todo el mundo acá conoce imágenes porque son muy famosas. No sé, las dos manos que se escriben entre sí son como imágenes muy icónicas, pero Escher es un tipo que trabajó con la matemática durante mucho tiempo. Su público consumidor de sus grabados eran matemáticos, y el tipo hace unos chistes matemáticos muy sutiles y tiene mucha gracia. Bueno, dentro de estos grabados raros con juegos matemáticos que hace él, hay Galería de Grabados. Es un cuadro que vos tiene cierta estructura narrativa. Vos empezás por este costado del cuadro y hay un pibe mirando un cuadro de espaldas. Pero ese cuadro se empieza a deformar y vos empezás a seguir la deformación del cuadro, y a medida que te vas informando de todos los elementos que hay, te vas dando cuenta, todo el cuadro es una especie de distorsión en espiral, y vos te das cuenta de que el pibe está en una galería mirando un cuadro, pero resulta que la galería está inscripta en el paisaje del cuadro, con lo que el pibe está adentro del mismo cuadro que él está mirando, pero en el mismo plano.
No es él mirando un cuadro donde él mira... No, es todo en el mismo plano, él está en la misma galería donde está el cuadro que él está mirando y él está adentro. Y toda esa deformación espiralada termina en un punto en blanco. En ese punto es donde se resuelve toda esa deformación. Entonces vos vas corriendo al punto en blanco ese y no, y ahí hay un punto blanco con la firma de Escher. Entonces a Escher le preguntan, y acá tiene una relación con el porqué y con lo que dicen las hermanas Papin y con la falta de respuesta de Ricardo, que le dicen, ¿por qué dejó ese punto en blanco? Y Escher dice, lo que pasa es que ahí todo era tan detallado que era imposible de dibujar. Entonces había hecho toda una elucubración, porque hay una historia con ese cuadro, porque hay gente que inventó un programa de computación para retrotraer esa deformación y ver cuál era la imagen original. Fue un cuadro medio mítico. Entonces armé toda una historia con una comparación con ese punto, el punto blanco en el que todo era exageradamente detallado como para ser contado y qué sé yo, pero no se entendía una mierda. Hice todo el esfuerzo para que eso fuera asequible y no, era muy engorroso todo. Explicar el cuadro de Escher era engorroso. Entonces, bueno, quedó solo este último pedacito de ahí. Y técnica, el proceso de escritura tuvo que ver con qué podía aportar yo. Y cuando llego a la conclusión de que todo lo que puedo aportar es molestia en mi presencia en el texto, decidí sacarme y quedó como muy elegante en ese sentido. Me gusta eso. Y los dos únicos lugares a donde no me saqué era porque si yo me sacaba quedaba muy colgada la respuesta de él y eran respuestas importantes, que es como la charla con las historietas del Tony. Y estaba por sacar, hay un momento en el que yo le digo, donde él me habla de su evasión, y yo le digo, sí, yo en mi trabajo en una época tenía la fantasía de ser como Darth Vader, que pudiera mirar a la gente y se muriera. Y digo, tenía eso, y entonces no la saqué porque me dicen, esa respuesta que te da Ricardo, la respuesta que me da Ricardo es, bueno, eso vos lo hacías para evadir de la realidad, a mí eso se me venía. Entonces me dicen, esa es la charla entre un neurótico y un psicótico, me dicen. Entonces, bueno, había que dejarla porque implicaba una gran diferencia, habilitaba una explicación diferente. Pero son los dos únicos lugares en los que me dije. El resto era porque me beneficiaba que yo no estuviera. En mi vida también pasaría, pero no puedo. Bien, nos están apurando, nos quedan pocos minutos. A mí me hubiera gustado que la anécdota breve de que Ricardo, antes de este trabajo, ingresó lateralmente a la literatura con Luis Guzmán. La cuento muy brevemente. Me llega vía mi compañero Rigota un artículo, una nota en página 12 a Luis Guzmán, que reeditaba Luis Guzmán la música de Frankie, y el frasquito, digamos, del libro. Esa cosa, ¿viste? Un libro más raro que la mierda. Y sale que reeditaba la música de Frankie, que la había editado en 1995, usando el caso de Ricardo. Me entero que en el 95 había alguien que había escrito un libro usando el caso de Ricardo. Primero me quería cortar las bolas porque digo, sale esto 2 meses antes de que yo salga con el libro, me escupió el asado a nivel, Por eso te lo mandé profesionalísimo. Pero nadie entendió que se trataba de eso. No. Música de Frankie no se entendió. Claro, por eso, sí, después fui corriendo a comprar el libro, qué sé yo. Pero después... se entiende cuando Guzmán en esta reedición explica lo que pasó. Claro. Que le aparece la... Sí, entonces es... Necesita el diccionario para entender, porque música de Frankie... No, Sí, Otro móvil que no tiene... Pero... No tiene que ver con eso. Son una página, 2 páginas, parece. Y viene y cuenta no solo eso, sino que cuando publicó la novela en el 95, la edición original, resulta que se le aparece una mujer y le dice... Porque, para gente por ahí, ¿sabes? Luis Guzmán, además psicoanalista. Claro, sí.
Entonces le aparece en el consultorio. Le